La vida y el final de los hermanos Soler. Últimas horas. Cuando se piensa en la época de oro del cine mexicano, es inevitable no recordar a los hermanos Soler, o como algunos los llamaban, la dinastía Soler. La misma estaba compuesta por Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. Cada uno desbordaba una personalidad diferente y supieron colocarse como primeros actores. Sus vidas repercutieron en la historia mexicana, lo que les permitió dejar una huella imborrable en los corazones de todos. Y si bien cada una de sus partidas fue dolorosa, la más recordada y repentina tal vez fue la de Andrés Soler. Fue así que el 24 de julio de 1969, Andrés, quien se encontraba descansando en su casa, se despertó y comenzó con su rutina de todos los días. Leía el periódico o revisaba alguno de los guiones que le acercaban mientras desayunaba. Pero esa mañana fue diferente a las demás, ya que el actor comenzó a sentirse raro. De un momento a otro, sintió en carne propia la pérdida de la conciencia. Repentinamente, su cuerpo no reaccionaba de la manera habitual y cayó desvanecido. Inmediatamente fue trasladado de urgencias a un centro asistencial en donde estuvo por poco tiempo, hasta que finalmente se dio a conocer masivamente la triste noticia. Sin embargo, en ese momento, poco se supo al respecto. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué sucedió con el resto de sus hermanos? ¿Qué otros misterios y datos interesantes envuelven a esta familia que los hace tan importantes en el ámbito artístico? Denle like al video y síganme para descubrir juntos esta historia de famosos. Biografía. Una pareja de actores españoles, Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler, llegaron a México en una compañía teatral en 1895. Tuvieron 8 hijos que nacieron en diferentes estados de la República Mexicana debido a las constantes giras artísticas que realizaban. Los más conocidos, y quienes luego integrarían la afamada dinastía, fueron Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes Soler. Desde muy pequeños, los hermanos crecieron entre escenarios, telones, música y libretos. Llegaron a realizar composiciones, caricaturas y a participar activamente en el teatro. Y si bien sus inicios se remontan a la radio y el teatro, luego destacaron en la gran pantalla. Debido al clima de inestabilidad política y social que empezaba a imperar en el país a principios del siglo XX, la familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Es allí donde adoptan artísticamente el apellido materno de la madre. Fernando, Andrés, Irene y Domingo forman el Cuarteto Infantil Soler, que se dedicaba a cantar, además de realizar pequeñas obras teatrales y actos cómicos. De esta manera, comenzaron a ganarse un renombre y fueron acumulando experiencia en el medio artístico. Además, su padre les imponía una rigurosa metodología de estudio con la que consiguieron perfeccionarse cada vez más. Así fue como en una de las representaciones que hacían, unos ejecutivos del cine de Hollywood se impresionaron con el talento de Irene y Fernando, por lo que terminaron por contratarlos para la película muda The Spanish Jade de 1915. Durante un tiempo, las giras continuaron y las obras representadas iban en aumento. Para el año 1923, la familia se encontraba en Cuba y por iniciativa de Fernando, el mayor de los hermanos, se creó una compañía teatral que estaba bajo su dirección y en la que actuaba el resto de la familia. Para el año siguiente, la familia decidió volver a México y a pesar de ser desconocidos para el público local,
montaron una obra en el Teatro Ideal, que fue recibida con excelentes críticas. Gracias a este buen comienzo, la suerte itinerante de la familia cambiaría por completo. El gran revuelo producido por aquella nueva aparición en el espectáculo mexicano sentaría las bases para las diferentes carreras de cada hermano Soler. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar, y aún nadie sabía el verdadero alcance que podría tener. Carrera y dinastía Soler. Fue gracias al gran espectáculo montado y la imponente interpretación de Fernando que el camino de los hermanos comenzó a allanarse. Pero como todo comienzo, no fue fácil. Tuvieron que pasar algunos años para que los hermanos puedan afianzarse nuevamente en el ámbito local. El teatro costumbrista de aquellos años todavía estaba cargado con una fuerte raíz española. La manera en que se entonaban las obras en los años 20 tenían el típico y característico ceceo español. Sin embargo, aquel aspecto pronto fue cambiado radicalmente gracias a los hermanos Soler. En el año 1929, tomando del teatro de revistas, la Compañía de los Hermanos introdujo en su obra una pronunciación más autóctona y familiar para el oído mexicano. Al poco tiempo, debido a que el cine sonoro estaba cobrando mayor fuerza, las obras de teatro bajaron un poco en audiencia y muchos trabajadores se volcaron al nuevo arte. A pesar de esto, los Soler se mantuvieron firmes durante un tiempo, pero luego, para no quedar rezagados, fueron adentrándose de a poco en el séptimo arte. Mercedes Soler fue la primera en aparecer en la primera película mexicana sonora. Fue Mercedes Soler. El film se llamó Águilas de América. Su paso por el cine, a comparación de sus hermanos, fue corto, ya que realizó únicamente 24 películas. Las más destacadas fueron El Gran Premio, El Vampiro, Amor y Pecado, Cárcel de Mujeres, entre otras. Fue la menor de los hermanos y contrajo matrimonio con el actor argentino Alejandro Chiangoretti, con quien tuvo 3 hijos, Alejandro, Fernando y Mercedes. Luego de un tiempo decidió retirarse del cine y dedicarse exclusivamente a su familia. Fernando Soler, aunque fue el primero en haber actuado en una película, su debut en el cine mexicano lo hizo con Chucho el Roto, en 1934, en la que encarnó a un humilde ebanista que acaba convirtiéndose en un bandido tras pasar por la cárcel. A partir de ese momento, fueron numerosas las películas en las que participó. Destacaron, por ejemplo, Refugiados en Madrid. Su papel en La Casa del Ogro le valió el premio al mejor actor. Además, también estuvo en Una familia de tantas, Oveja Negra, El Gran Calavera, de Luis Buñuel, entre otras. Con la película No desearás la mujer de tu hijo, su interpretación actoral más memorable, consiguió consagrarse con el premio Ariel a Mejor Actor. Su talento innato le permitió ser considerado como uno de los actores más importantes de su época, pero también se destacó como director de varios largometrajes. Fernando representó una gran variedad de personajes característicos de la sociedad mexicana, de clase media y alta de la época, tales como el padre moralista y autoritario, lo cual le permitió colaborar con grandes personalidades del espectáculo. Contrajo matrimonio con la actriz Sagra del Río, con quien no tuvo hijos. Durante un tiempo fue representante del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y socio fundador de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Domingo Soler. Al igual que sus hermanos, Domingo también fue actor de teatros en un principio y luego incursionó en el cine. Debutó en la cinta La Mujer del Puerto, en 1933. Además, participó en Vámonos con Pancho Villa,
en la que interpretó al mismísimo revolucionario, brindando una de las actuaciones más convincentes de su carrera. Aquella película fue considerada una de las mejores del cine mexicano y catapultó a Domingo al estrellato. Actuó en más de 150 películas y fue guionista de 2 largometrajes. Sus éxitos más recordados fueron Río Escondido, Amor Prohibido, El Padre Morelos y La Barraca, con la que ganó el premio Ariel a Mejor Actor. Sumado a esto, Domingo participó en la fundación de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, junto a sus hermanos. Contrajo matrimonio con la actriz Margarita Cortés Tamariz y tuvieron un hijo llamado Jesús Fernando Delfín Cortés. En lo que respecta a Julián Soler, el más joven de los Soler, quiso romper con la tradición familiar para dedicarse a la pintura, por lo que realizó estudios con importantes pintores mexicanos de la época, principalmente con Roberto Montenegro. Pero debido a la insistencia de Fernando, ingresó al mundo de la actuación. Generalmente interpretaba papeles de estudiantes antes de incursionar en el ámbito laboral y profesional. Fue considerado como el primer galán del cine mexicano. Debutó a los 21 años como actor profesional y su primer papel en el cine fue con la película ¿Cuándo te suicidas?, además de aparecer en más de 50 películas más. La más representativa y exitosa como actor fue Doña Bárbara, en la que comparte pantalla con su hermano Andrés. Pero a diferencia de sus hermanos, su verdadero amor estaba detrás de las cámaras. La planificación y la escritura eran sus verdaderas aficiones. Fue un director prolífico. Julián llegó a dirigir más de 80 largometrajes y a escribir más de una docena de guiones. Alguna vez se definió de la siguiente manera: soy un buen director, no brillante ni genial. Tengo una ventaja o virtud. Sé explicar y hablar con el actor y decirle lo que quiero, pero en tal forma que ni lo lastimo ni lo molesto. Debido a su interpretación en la película Simón Bolívar, obtuvo la condecoración de la Orden del Libertador de Venezuela. Luego militó en el sindicalismo y en los años 50 fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Estuvo casado durante 39 años con la actriz Julieta Papavicini, con quien tuvo a sus hijos, Irene, Julián, Fernando y Juan Manuel. Siguiendo la tradición familiar, Andrés Soler tuvo una carrera prolífica en el cine. Participó en más de 190 películas. En la mayoría de ellas hizo papeles secundarios, pero tuvo gran presencia en el público por su gracia y talento. Su desempeño en el medio artístico arrancó a un ritmo más lento. Cuando sus hermanos ya eran figuras conocidas, Andrés apenas debutaba en la película Celos. Un año después, obtuvo su primer protagónico. Fue en Suprema Ley. Pero fue recién hasta los años 40, donde tuvo un mayor reconocimiento con películas como Doña Bárbara, Bamba y El Gran Calavera, en las que compartió elenco con alguno de sus hermanos. Otras de sus películas más recordadas fueron El Bruto y Los Tres Alegres Compadres, con Jorge Negrete y Pedro Armendáriz. Al igual que su familia, Andrés era un hombre dedicado a lo que amaba. Jamás detuvo su ritmo y su tiempo lo dividió en trabajar como actor de cine, teatro, radio y otros medios. Sus papeles eran de los más diversos, desde el peor villano hasta un tío alcohólico, un padre de familia o un simpático don Juan. Por eso mismo también fue uno de los más queridos. Andrés nunca contrajo matrimonio y en una de las entrevistas que ofreció, aseguró que el motivo de haberse quedado soltero era por sus múltiples ocupaciones, las cuales le impedían tener tiempo para estar junto a una mujer. A pesar de ello, Andrés tuvo una hija adoptiva a la que llamó Gloria Jordán. Además,
fundó la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores, con el resto de sus hermanos, y también la conocida y prestigiosa Academia Andrés Soler. De manera evidente, cada uno de los hermanos Soler se destacó y diferenció del resto, aportando particulares interpretaciones y conformando una de las dinastías artísticas más influyentes y recordadas del espectáculo mexicano. Durante mucho tiempo, fueron una parte esencial de la época dorada del cine. Sin embargo, el tiempo nos afecta a todos de la misma manera, y la dinastía Soler no fue la excepción. Aquellos hermanos fueron padeciendo el riguroso paso del tiempo, y a continuación veremos qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos. La muerte de Andrés Soler. Como mencionamos al principio del video, el 24 de julio de 1969, Andrés Soler se encontraba desayunando en su casa de la colonia Navarrete, como todas las mañanas. Sin embargo, de manera repentina, comenzó a sentirse mal, y al poco tiempo perdió el conocimiento, lo que hizo que terminara desplomándose en el suelo. De urgencia fue llevado hasta la clínica de la Asociación Nacional de Actores. En cuanto llegó, los médicos comenzaron a hacerle pruebas, pero el actor no reaccionó de ninguna forma y entró en estado de coma. Al día siguiente se dio a conocer el resultado de los análisis realizados. El actor había sufrido una trombosis cerebral, una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar. Lo mejor sería someterlo a una cirugía para intentar extraer el coágulo, pero debido a su avanzada edad, la operación sería muy riesgosa y además el daño ya estaba hecho. Por lo que lamentablemente, el 26 de julio de 1969, Andrés Soler nunca pudo reponerse del coma y falleció a la edad de 70 años. Fueron sus hermanos Fernando y Julián, dos de las personas que llevaron en sus hombros el féretro de Andrés en el Panteón Jardín, lugar en donde permanecen sus restos. El final de los hermanos Soler. Con respecto a Domingo Soler, fue el primero de los hermanos en partir de este mundo. Siempre fue reconocido por ser un hombre culto. Sin embargo, padeció una terrible adicción que llegó a su vida junto con la fama. La bebida se volvió parte de su día a día, por lo que su familia buscó en diversas ocasiones que tomara rehabilitación, aunque tuvo algunas recaídas. El 13 de junio de 1961, finalmente perdió la vida, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Algunos se lo atribuyen a su adicción, ya que era un hombre muy joven. La única mujer de la dinastía, Mercedes Soler, falleció debido a una trombosis, de la que pocos datos se conocieron al respecto. Aquello sucedió el día 16 de febrero de 1971, cuando ya estaba alejada de las cámaras y los flashes del espectáculo, lo que ayudó a que la noticia no cobre demasiado vuelo. En cuanto a los últimos días de Julián Soler, estos venían acompañados de complicaciones pulmonares. Venía acarreando aquellos síntomas durante un tiempo. Algunos indican que en su último trabajo actoral, en El Jardín de los Cerezos, sufrió de condiciones climáticas muy frías, lo que de alguna manera detonó aquellas complicaciones. De esta manera, el 5 de mayo de 1977, Julián pasó sus últimas horas en un hospital de la Ciudad de México por insuficiencias respiratorias causadas por un efisema pulmonar que se agravó en pocos días. Fernando Soler fue el primero de los hermanos en iniciar con la dinastía y también el último en despedirse. Durante la década de los 70, comenzó a padecer los estragos de la edad y fue cada vez más selectivo en sus trabajos, por lo que su participación bajó considerablemente en la pantalla grande, filmando 8 películas a lo largo de 10 años.
luego de estar casi un año sin poder moverse demasiado y al cuidado de su esposa y sus sobrinos, el 24 de octubre de 1979, Fernando Soler fue sorprendido por un ataque al corazón y falleció en su hogar, con lo que dejó un vacío enorme en el mundo del espectáculo, concluyendo así con una época gloriosa para una de las familias más reconocidas de México. El legado y el final. Sin duda alguna, los hermanos Soler dejaron una marca imborrable en la historia del séptimo arte en América Latina y el mundo entero. No solo transformaron la manera en que se hacía teatro, sino que sentaron las bases para una nueva forma de entonación y escritura de diálogos con una nueva voz que estaba más emparentada con el pueblo mexicano. La cantidad de historias, películas y aportes con los que contribuyeron al mundo artístico mexicano es incalculable. Incluso al día de hoy, sus personajes e interpretaciones siguen latentes. Siempre fueron solidarios entre ellos y con el resto de las personas, repitiendo constantemente aquel consejo que decían en algunas ocasiones a los aspirantes de la actuación. Olvídate de la vanidad y sé humilde siempre en la escena, en la pantalla y en la calle. Hasta acá el video de la semana. Te pido por favor que nos des tu apoyo, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para que estés al tanto cuando subamos el próximo video. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.